Gil, tecnóloga, ingeniera electricista y aspirante al título de maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente se desempeña como profesional en la CHEC, en el equipo de análisis para la planeación y operación eléctrica. Asimismo, participará Santiago Cardona. Santiago es un ingeniero electricista, ingeniero electrónico y aspirante al título de maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Se desempeña como profesional en la CHEC, en el equipo Control y Protecciones, con énfasis en planeación del sistema eléctrico, operación y supervisión de la operación y protecciones eléctricas. Bienvenidos a esta charla. De antemano, gracias a los expositores y suerte a la ponencia. Gracias por la presentación. Bueno, pues un agradecimiento también especial a las personas que se conectaron a este espacio y nos están acompañando de forma virtual, ¿no? También a los compañeros que están aquí presencial. Nosotros venimos a presentar un desarrollo que se realizó en conjunto con la Universidad Tecnológica de Pereira y CHEC, el cual hemos denominado un modelo para la optimización y la estimación de la máxima capacidad de conexión de nuevos recursos energéticos a los sistemas de distribución y transmisión. Esto tiene, digamos que varios elementos. Uno de ellos es que surtió dos etapas. La primera de ellas como modelo analítico y computacional, y posteriormente una integración que realizamos a nuestro software de simulación de sistemas de potencia, que es PowerFactor. Digamos que para tratar de no perder el foco y a veces vernos por las aristas, pues traemos una propuesta de contenido donde vamos a tener una pequeña introducción a los motivadores del desarrollo de esta iniciativa. Pasaríamos por el modelo matemático, solución del problema de forma analítica y luego la solución del problema computacional. Les mostraríamos un poco lo que fue la construcción del aplicativo, cómo funciona y finalmente un espacio para que tengamos conclusiones y conversación alrededor de las inquietudes que puedan surgir. Bien. No quisiera leer, quisiera traer un poco más de historia para empezar a dar este contexto, y es que creo que para todos los que estamos participando en este espacio no es ajeno el hecho de que el sector energético ha tenido muchos cambios en los últimos años. El más relevante que ha ocurrido recientemente sucedió en Chile, en la década de los 80, cuando el sector eléctrico pasó a un mercado mayorista de energía y separó la producción de energía de otros servicios y negocios del sector eléctrico. Este cambio, a pesar de que parezca muy simple, ha tenido un gran impacto en lo que es la regulación de los sistemas eléctricos, no solamente a nivel regional, sino en otros países. Y uno de los más relevantes que ha suscitado este impacto es un cambio de perspectiva alrededor de lo que conocemos como el sistema eléctrico convencional, un sistema tradicionalista, centralizado, donde tenemos grandes volúmenes de generación, tenemos un sistema para transmitir la energía, lógicamente una distribución de la misma, y consumidores que tienen unos patrones de consumo que relativamente son estimados y ya conocidos para la planeación del sistema. Pero quisiera que hiciéramos como una reflexión al respecto, que cada uno pensara si de pronto se ha imaginado cómo prevé que sea el sector eléctrico en unos 5, 10, quizá 15 años, si alcanzamos a dimensionar la forma en la que puede evolucionar este sistema y los retos que trae consigo tener en cuenta esta evolución en términos de transición y de datos. Yo creo que una de las grandes preguntas es si nos hemos cuestionado entonces cuántos vehículos eléctricos habrá en nuestro hogar en 10 años.
si vamos a tener en todos los hogares sistemas de medición avanzada. Un dato importante, China ya tiene implementado casi 1 billón de medidores energéticos, los viene implementando desde el 2019. Parece que ese es uno de los grandes impulsadores para este cambio de panorama, pero quizá no yendo muy lejos, ¿cuántas Smartbox vamos a tener en nuestro hogar gestionando los paneles que quizá compremos para producir energía? Sistemas de almacenamiento que puedan recoger esa energía donde la tarifa sea más económica y luego entregarla a la red cuando ella sea más costosa. Definitivamente son cosas que nos hacen cuestionar la manera en la que hemos previsto nuestro sistema eléctrico y nuestra matriz energética. Pues bien, y tratando de no dar de pronto mayor alargue a esta introducción, este y otros retos que hemos identificado preliminarmente en la planeación del sistema han determinado entonces la construcción de este modelo que permita entregarle a los analistas herramientas para la identificación de necesidades tempranas en términos de la incorporación de nuevos recursos distribuidos al sistema. Y es que vamos a tener una gran masificación que nos va a empezar a cuestionar si con la infraestructura existente tendremos esa capacidad o tendremos que replantear la forma en la que vamos a disponer esas nuevas inversiones para integrar los recursos. Traemos un poco pues, de contextualización también alrededor de lo que son las cifras en términos de incorporación de nuevos recursos al sistema, pero una que nos pareció relevante es lo que fue el ciclo de conexiones planteado por UCME en el 2022, donde tuvimos una intención de conexión de 57 gigas distribuidas en los recursos que podemos ver en pantalla. El simple hecho de tener esto como un referente y saber que el sistema solo pudo asignar 18, 17 de estas gigas, hace repensar entonces dónde vamos a acomodar el resto de estas solicitudes de conexión. Y precisamente esto es lo que desencadena en mayor proporción este modelo de optimización. De manera consecuente, tenemos entonces que pensar en lo que es realmente el planteamiento del problema matemático, porque tenemos una gran cantidad de generadores y tenemos unos recursos limitados para conectarnos. En términos de la topología donde nos vamos a conectar, las áreas del sistema y la disponibilidad que hay de exportación y consumos locales. A manera de ejemplo, traemos un primer ejercicio, cuál es la tabla superior, donde colocábamos sin restricciones de la topología 3 generadores que tienen capacidades de 3, 2 y 5 megas. Si quisiéramos despacharlos y tuviéramos la posibilidad de discretizar esos despachos en pasos de 1 mega, tendríamos entonces en la cuarta columna las posibles combinaciones de despachos que puede tener cada planta de manera individual. Pues bien, si ahora las combinamos, tendríamos un total de 72 posibles soluciones como espacio de búsqueda. Cuando lo escalamos simplemente a esos mismos 3 generadores, pero en una discretización de 0.1 megas, estamos hablando ya de un espacio de búsqueda de 33.201 posibles soluciones. Pues bien, si vemos ahora un sistema de 6 barras, que es un sistema conocido de la IEEE, y determináramos conectar estos 6 generadores al sistema, cada uno con sus límites de potencia nominal, y una discretización de 1 mega para cada uno, pues tendríamos esa cantidad de pasos. Combinatorialmente, perdón, si vemos la cifra, pues es un crecimiento exponencial respecto a lo que estábamos viendo ahora para 3 generadores. Tenemos 1.85 por 10 a la 15 posibles soluciones. Y de manera análoga, si lo llevamos a una discretización nuevamente de pasos de 0.1 megas, pues tendríamos un aumento por 1 millón de veces en posibles soluciones. Esto es simplemente para representar un poco nuevamente el problema matemático en el que se convierte
y donde de manera directa podemos concluir que no hay una solución analítica factible para cada una de esas soluciones y muy probablemente tengamos un costo computacional demasiado alto para la capacidad que tenemos actualmente en cualquier procesador. Pues de esta manera, entonces, sabemos que si lo llevamos a una topología real, ese sistema real de todo el espacio de búsqueda podría entregarnos un espacio infactible y un espacio factible. ¿Y a qué se refiere ese espacio infactible? Como lo mencionaba al inicio, pues tenemos unas restricciones que obedecen a la topología donde voy a conectar esa generación, la cual va a delimitar la capacidad máxima de transporte que estará supeditada a las líneas y transformadores que yo tenga en cada barra, y también al consumo local de cada una de ellas. En sí, la máxima potencia que yo pueda inyectar a este sistema será aquella que pueda consumir de forma local y aquella que pueda transportar a otros sistemas o llevar a niveles de tensión superiores. Así llegamos a un espacio que consideramos factible y sobre él desarrollamos, entonces sí, a costo computacional, la búsqueda de la solución más óptima para este problema de optimización. Los voy a dejar con mi compañera Ana María, quien les va a explicar un poco más a detalle lo que es el planteamiento del modelo matemático y la función objetivo, y donde vamos a ver pues mayor detalle sobre cada una de las variables consideradas. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar acá en esta presentación. Después pues, de todo el contexto que nos ha dado el compañero Santiago, precisamente el problema es altamente no lineal y tiene muchas posibilidades o combinaciones o soluciones que podemos tener en el despacho. Por lo tanto, a partir de esa caracterización del problema, se decide abordarlo desde un método de optimización que se llama algoritmo genético. Los algoritmos genéticos son métodos adaptativos y de alguna forma se utilizan para problemas de búsqueda y optimización. El algoritmo genético toma su nombre desde la teoría evolutiva y pues de pronto para los que no han escuchado un poco sobre el tema, esa teoría evolutiva dice que la población a través de las generaciones va evolucionando y va mejorando genéticamente a través de la reproducción de los mismos padres que van heredando genéticamente cosas positivas a sus hijos. Y a la vez, para poder lograr adaptarse al medio, pues van a existir algo que llamamos la mutación o cambios dentro de la misma cadena genética para lograr mejoras. Esto es lo que se busca dentro del algoritmo genético y es que vaya buscando una población de posibles soluciones hasta encontrar una que sea óptima para el sistema. Bajo esta premisa, la función objetivo que se evaluó dentro del modelo es la maximización de la potencia inyectada en cada barra dentro del sistema que estamos analizando. Pero, pues también tenemos que tener en cuenta unos indicadores que básicamente penalizan esa función y es la regulación o los niveles de tensión que tenemos en las barras, las cargabilidades en las líneas y los transformadores y la misma capacidad de cortocircuito que tenemos en cada una de esas barras. Por lo tanto, llegamos pues como a una función completa, como la pueden ver en la parte superior, y es la primera parte es la misma maximización de la potencia inyectada y los tres indicadores. Estos tres indicadores están afectados por unos factores. Son dos factores. Uno de ellos son los que llamamos FP, cada uno con un subíndice que se refiere a la regulación, cargabilidad o cortocircuito. Y estos índices tienen dos funciones principales. Una, primero, normalizar el problema, porque como pueden ver, acá tenemos... ¿Cómo lo...? Bueno, mientras que aquí se soluciona. Entonces, uno de los principales objetivos de este factor... la pantalla. Ok, le voy a hacer... No sé si ya está. Pero les voy explicando qué pasa. Entonces, como les mencionaba, esas dos funciones de ese factor FP
son normalizar el sistema o la función, porque miren que estamos comparando diferentes tipos de unidades, como son la cargabilidad, la tensión y la capacidad de corto. Entonces me ayudan como a normalizar las mismas unidades y a la vez me ayuda a hacer algo que llamamos priorización. Puede que la persona quiera evaluar dentro de ese sistema o ponerle más relevancia a vigilar más temas de regulación, o vigilar más la cargabilidad, o vigilar más la capacidad. Entonces, con este factor me ayuda a priorizar a qué le quiero dar más peso dentro de la función objetivo. El otro factor es un delta, también acompañado del subíndice de carga NIB, de cargabilidad, extensiones y capacidad de corto, que básicamente son unos factores de activación. Los factores de activación lo que hacen es verificar, dependiendo del nodo que esté evaluando, o la línea, ¿cierto? En este caso para cargabilidades, si tengo unas restricciones por unos valores que el usuario ingresa. Yo quiero que este sistema no me pase en cargabilidades más del 100%. En tensiones tengo unos valores también máximos, no sé, 1 o 0.9, como lo quiera manejar. Entonces, esta función de activación lo que me permite, en el caso, por ejemplo, de las cargabilidades como ejemplo, es si esta toma un valor de 1, quiere decir que se va a activar dentro de la función objetivo, es porque la cargabilidad encontrada en esa evaluación es superior a la cargabilidad máxima que encontré, lo que quiere decir que va a entrar dentro de la función, la va a penalizar y la va a volver peor. Es decir, este caso sería como un individuo que no es como tan atractivo porque está incumpliendo precisamente las restricciones. Bueno, entonces, finalmente, ¿cómo hacemos para codificar el problema y llevarlo a evaluarlo dentro de la función? Entonces, lo que se hizo fue generar un vector de codificación, que es un vector de números enteros mayores o iguales a 0. El tamaño de ese vector, como lo pueden ver acá como de forma general, corresponde a la cantidad de barras donde yo voy a inyectar generación. Y cada uno de los bloques va a representar un valor. Ese valor es el bloque de la generación que puedo tener en ese generador o en esa barra. ¿Cómo calculamos cuánto puede ser el valor de la potencia máxima que puedo tener en ese nodo? Resulta que previo a la ejecución del algoritmo genético se hace una ejecución de flujos verificando cuánto es para un único nodo la potencia máxima que yo puedo despachar sin generar restricciones. O sea, básicamente verificar en cuanto a capacidad de transporte cuánto puede entregar ese nodo. Hay que tener en cuenta que solo lo estamos mirando para un nodo. Si yo ya combino y empiezo a generar en otros nodos, pues puede que ese valor ya sea diferente. Sin embargo, pues nos da una estimación inicial de cuánto sería la capacidad máxima de transporte para ese punto. Entonces vamos a tener un bloque, como se ve en la parte superior, que va a estar representado desde una potencia mínima hasta una potencia máxima y, como lo mencionaba ahorita Santiago, podemos tener una discretización. Yo quiero que el problema empiece a verificar y empiece a incrementar la potencia en diferentes pasos. Ejemplo, tenemos acá una capacidad de 50 y resulta que yo quiero llevarlo en pasos o ir incrementando de 0.5. Para este caso tendría 100 bloques y esta pues sería como la codificación de ese vector. Como ejemplo tenemos acá una alternativa de solución, digamos que se hizo toda la verificación del algoritmo genético y llegamos a esta alternativa que es la que está en el vector en verde. Tenemos 4 nodos y de esos 4 nodos tenemos para cada uno un bloque de 0, 1, 16. Ese valor es el valor del bloque. Pero si lo vamos a revisar o lo vamos a decodificar y llevar a potencia, por ejemplo, para la posición 3, que sería la barra 3, tenemos 10 bloques de 0.5. Por lo tanto, para ese punto tenemos la posibilidad de inyectar 5 megas. Entonces, esa es como la forma en que codificamos el problema para verlo desde los bloques y finalmente, dentro de cada ciclo del algoritmo genético, lo vamos decodificando para evaluarme la función objetivo como potencia. Bueno, entonces aquí queremos explicar un poquito cómo se realizó el procedimiento en cuanto al algoritmo genético. Inicialmente tenemos un caso de estudio que como está incorporado dentro de Power Factory, entonces digamos que ya tenemos un caso de estudio, ya está previamente sintonizado
tenemos un despacho inicial, tenemos una sintetización de demanda, características en cuanto a proyectos de infraestructura, podemos verlo también en un año y llevarlo incluso a largo plazo, corto, mediano y largo plazo. Entonces tenemos el caso de estudio y primero lo que vamos a hacer es crear una población inicial. Es decir, para las barras en las que yo quiero inyectar, vamos a generar unos vectores que serán unos individuos y vamos a hacer un proceso aleatorio de mirar cómo puede quedar cada vector. Y ese vector, en la primera instancia o primera iteración, lo que hacemos es decodificarlo, llevarlo a valores de potencia y evaluarlo en la función objetivo que ya les conté. Esa función objetivo me permitirá durante todo el proceso hacer la evaluación y verificar qué tan bien está ese individuo, ¿cierto? Qué tan buena es esa solución. Entonces se decodifica y se evalúa. Luego, para ya entrar a aplicar todos los operadores que tiene el algoritmo genético, entonces tenemos esa primera evaluación y con esa evaluación hacemos una selección del 30% de la población teniendo en cuenta cómo fue la evaluación de la función objetivo. Después de tener ya esa población, entonces empezamos todo el proceso del algoritmo. Vamos a recombinar. La recombinación básicamente es tomar ese individuo y hacer bueno, existen realmente varias formas de hacerlo, pero en este caso lo hicimos con una recombinación simple. En un único punto se hace el cruce genético, o sea, empiezo a seleccionar los padres para generar por medio de un torneo cómo serán esos hijos. A partir de eso ya empieza la parte de la mutación que se hace a través de un proceso aleatorio de seleccionar qué individuo quiero mutar. Y después de que tengo el individuo, selecciono el gen que quiero mutar de ese individuo. Es decir, como cuál de esos nodos probablemente puedo cambiar, si lo voy a aumentar, si lo voy a disminuir, si le voy a cambiar el número de bloques. Esto que me permite finalmente como tratar de eliminar la homogeneidad del problema e ir mejorando la población. El proceso de competencia de esa población finalmente tiene dos características. Uno, pues si encuentro en la siguiente generación uno mejor, o sea que no tenemos restricciones, que es un buen despacho, finalmente ese reemplaza el anterior o, bueno, sí, reemplaza el peor individuo de la población. El problema pues, puede seguir iterando, pero necesitamos un criterio de parada. Y ese criterio de parada básicamente puede ser que yo le haya dicho, tengo un número máximo de iteraciones, por favor, pues hasta ahí ya detenga el proceso, o si no se ve como una mejora dentro de la evaluación de la función objetiva. Bueno, entonces, como les comentaba, realmente se integró a Power Factory. Utilizamos la base de datos de Power Factory y hacemos uso de los módulos de flujos de carga y cortocircuito. Y adicionalmente, miren que acá hasta ahora pues se ha mencionado que es como en operación normal, no hemos hablado nada de contingencias y hasta ahora se ha encontrado una solución que es factible para ese punto de operación. Ahora, ¿qué pasa si yo hice ese despacho y luego someto el sistema a una contingencia? Ese despacho puede que ya ingrese restricciones dentro del modelo. Por lo tanto, tenemos otra etapa que es, después de ejecutar el algoritmo genético, tenemos una opción de seleccionar qué contingencias quiero evaluar en la zona de influencia. Y se inicia un proceso de, por cada una de las contingencias, evaluar cómo fue esa solución. Y si esa solución genera restricción, empiezo a hacer un proceso de disminución de potencia en los generadores. En esta parte, la disminución de la generación hasta eliminar las restricciones, ya sea de sobrecargas, capacidad de corto o tensión, se realiza no en un proceso pues, de optimización, sino que se va haciendo una reducción de cada uno de los generadores, y si incluso ese llega a cero y todavía existen limitaciones, debo pasar al siguiente para seguir haciendo la reducción hasta tener bien el sistema. Por lo tanto, va a tener como dos soluciones. Una inicial con un despacho en operación normal y una siguiente que será ya con las contingencias para que el sistema pues quede en óptimas condiciones
y puede incluso techar o minimizar pues, el despacho inicial. Bueno, algo súper positivo de esta herramienta realmente que además de ser un modelo, se logró incorporar dentro del aplicativo dentro del software de Power Factory. Ayuda muchísimo porque la red es cambiante. Inicialmente cuando se hizo la primera fase, que fue de sacar el modelo y obtener cuánta es la capacidad máxima que tengo en este momento como operador y hasta qué punto puedo llegar, eso se tomó como una foto del sistema en ese momento, con unas características, con una infraestructura. Pero ¿qué pasa si el modelo se modifica, si llegan nuevos proyectos, si llegan nuevos generadores? Entonces lo que me permite es que cada momento yo pueda estar haciendo la ejecución del aplicativo y estar verificando el sistema. Entonces, para esta parte los dejo con el compañero Santiago para que salga un poquito del aplicativo. Listo, muy bien. Continuando pues también con el derrotero de temas que teníamos y luego de que la compañera Ana María nos explicara lo que fue la construcción de este modelo y se entendiera quizá un poco mejor el planteamiento matemático, definitivamente teníamos un gran reto y es precisamente cómo incorporarlo a nuestra herramienta de simulación para no correr un solo estado de la red. Adicionalmente, permitirnos entonces poder incluir cualquier obra del sistema que esté planeada y que nos permita ver un comportamiento diferente sobre la optimización de esos recursos a cada nodo del sistema. Para esto, entonces, se desarrolló a través de la librería Tkinter de Python, incorporada a Power Factory, un dashboard y digamos que un menú, más bien, con diferentes tablas de diligenciamiento y de información que nos ayudan a parametrizar el modelo dentro del sistema aplicado. De manera muy general, y pues lógicamente acá no podíamos traer cada una de las pestañas, pero lo que pretendemos es mostrarles cómo funciona la parametrización y algunos puntos relevantes. Entonces, tenemos una pestaña de ajustes donde podemos básicamente configurar cómo correr los módulos directamente de la herramienta Power Factory, flujos, cortocircuitos, etcétera. Una definición de alternativas que representa qué variaciones modeladas en el sistema de potencia dentro de mi proyecto quiero tener en cuenta para ser evaluadas dentro de cada una de las corridas del algoritmo genético. También desplegamos una pestaña de escenarios y es cómo quiero evaluarlo dependiendo de las condiciones operativas de mi sistema y de las condiciones de demanda que yo tenga. También las combinaciones que pueden haber entre escenarios y alternativas, cómo puedo jugar también con ellas, nos da una gran versatilidad. Los nodos donde proyectamos tener generación, y aquí es muy importante destacar algunos de los parámetros a configurar, y es la potencia mínima. Podría identificar en esos nodos si ya tengo una generación existente o si sé que tengo una generación probable a conectarse en esa barra para limitarla desde las condiciones iniciales que va a evaluar el algoritmo genético. Adicionalmente, también tenemos otro factor importante que en español lo podríamos traducir como un factor de atractibilidad, y es cómo nosotros consideramos que un nodo del sistema puede llamar más la atención que otro, o a su vez, qué potencial, dependiendo del recurso, pueda tener en determinada zona. ¿A qué nos referimos con esto? Para el caso puntual de Check, las subestaciones de Manizales son menos atractivas para la promoción de recursos solares, únicamente por la disposición geográfica, también pues por el dimensionamiento de lo que conlleva un parque, pero en el oriente este mismo tipo de recurso puede tener una mayor atractividad para los promotores de proyectos.
Con ese factor, entonces, buscamos que el modelo se mueva en convergencia hacia este potencial o hacia donde identificamos una mayor probabilidad de incorporación de recursos. Tenemos otras parametrizaciones, los nodos a monitorear, dónde quiero yo verificar condiciones, cómo combino los nodos y los escenarios, los elementos a monitorear, allí puedo supervisar entonces cargabilidad de líneas, cargabilidad de transformadores, puedo supervisar también perfiles de tensión y la parametrización de el algoritmo genético. Tenemos una población, digamos que es un parámetro de estimación de los individuos que se van a analizar, la cantidad de iteraciones que se pretenden realizar dentro de la corrida del algoritmo, cuántas serían las iteraciones máximas permitidas sin mejora y pues cada uno de los criterios técnicos a evaluar. En dónde quiero poner mis límites de tensión, dónde quiero poner mis límites de cargabilidad y cuántos son los pasos que voy a tener para el incremento de cada unidad de generación. Acá tenemos pues digamos que un recorte rápido de lo que pueden ser dos soluciones, ¿cierto? Acá tenemos entonces un caso en el que puede encontrar condiciones ideales y sigue para esa alternativa iterando, otro en el que se encuentran violaciones y simplemente para la corrida. Eso también nos da entonces, y lo vamos a ver más adelante, dentro del dashboard de resultados, cuál es el valor máximo, pero que se considera mínimo dentro de todos los escenarios evaluados, que es al final el que nos restringe cuánto es el máximo de generación a conectar dentro del sistema. Bueno, acá está. Aquí está cuando encuentra, digamos, una solución factible para una combinación alternativa de escenario y cuando dentro de la misma evaluación que le estamos solicitando para una alternativa de escenario encuentra soluciones no factibles que también son parte del abanico de opciones que tenemos. Ana María nos va a contar ya, pues aquí al final, cómo planeamos entonces presentar estos resultados, entendiendo también el gran volumen de información que tenemos alrededor de las soluciones que nos presenta este desarrollo. Bueno, finalmente, después de hacer toda la ejecución, necesitamos llevar la información de una manera entendible y práctica para el usuario, que no sea solo como leer un archivo. En este caso, por temas de que el programa pueda llevar la información de forma rápida, lo que se hace es exportarlo a través de un TXT. Y luego ese TXT se carga dentro de un dashboard que trae como los resultados finales. Dentro de los resultados, algunos que mostramos acá es si para algunos escenarios o combinación con alternativas se generaron excesos de tensión o de cargabilidades y cuáles son los valores de despacho que finalmente tomó cada bar. A su vez también podemos tener incluso el comportamiento de la función de adaptación o función efectivo, cómo se fue comportando en todas las iteraciones y como un resumen, digamos de alguna forma ahí como estadístico, como lo decía ahorita Santiago, finalmente necesitamos saber cuál es el máximo despacho dentro de todos los escenarios, pero finalmente tenemos que irnos, si en alguno de los escenarios hubo una mínima condición, ese sería nuestro máximo despacho, porque puede que en uno de esos escenarios se hayan encontrado restricciones y ese sea como mi techo. Entonces aquí se hace como básicamente un resumen de cuál sería en este caso la máxima capacidad para despacho del sistema analizado. En este caso, por ejemplo, me dice que para un caso base que analizamos en un despacho hidráulico tengo 249 megas de posibilidad para despachar en una subestación que tenemos que se llama Manizales. Esto me permite finalmente pues tener como el resumen de la ejecución y para las barras analizadas. En este caso hicimos un ejemplo con 6 barras entre 115 y 33 para ver cómo finalmente nos daba el sistema. Otra
Otra característica dentro del dashboard es también mostrar geográficamente dónde están ubicadas esas plantas y cuánto fue el despacho que entregó. ¿Cómo tenemos esa ubicación geográfica? No sé si lo notaron ahorita en la parte del ingreso de los parámetros de los nodos, que tenemos dos características de georreferencia que se toman desde el mismo modelo. En el modelo tenemos un atributo dentro de cada barra que dice cuál es su latitud y su longitud, y ese es capturado desde el aplicativo. En el caso tal de que de pronto no tengamos la información, es editable y el usuario puede ingresar cuál es la ubicación de esa barra o de esa subestación y lo vamos a poder tener geográficamente. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Dónde está ubicada? ¿Y cuál fue su valor de despacho máximo para el escenario que evaluamos? Bueno, finalmente las conclusiones de todo este proceso. Entonces, se logró obtener la máxima capacidad de generación por nodo para el SDL y STL del sistema eléctrico operado por CHEP. Inicialmente, como les comentamos, incluso en la fase 1, cuando se hizo una ejecución de la primera metodología, pues se obtuvo un valor total para CHEP, pero pues finalmente, como se incorporó como aplicativo, pues hemos venido evaluando diferentes escenarios. No necesariamente necesitamos ejecutar para que se haga un despacho en todas las barras del sistema, podemos limitarlo a una zona de influencia. Entonces, me permite finalmente tener esta máxima capacidad de generación. Lo que les mencionaba ahorita un poco de poder incorporarlo a Power Factory es que siempre vamos a tener casos diferentes, el sistema es dinámico y no nos vamos a quedar solamente con la foto de un sistema, sino que siempre que se vaya actualizando topológicamente en cuanto a demanda y despachos, podemos hacer muchas combinaciones diferentes. Podemos hacer sensibilidades con proyectos de infraestructura futuros, porque no es lo mismo hacer la simulación con un despacho inicial, si no tengo un proyecto, a ingresar de pronto en esa misma zona va a entrar en operación una subestación nueva, unas líneas nuevas. Eso va a mejorar la capacidad de transporte, por lo tanto, puede que en esa sensibilidad con ese proyecto vaya a obtener buenos resultados. Y finalmente, la metodología pues me va a dar señales tempranas de restricciones en el sistema. Voy a poder estar vigilando y me va a dar esas señales de que en ciertas zonas de pronto tengo que hacer nuevos proyectos de infraestructura y hacer nuevas inversiones. Entonces me da la capacidad de ver la pertinencia de la ejecución de nuevas obras para poder finalmente ingresar nuevas generaciones. Bueno, ¿qué sigue dentro del proceso? Una es, como les comenté ahorita, para la parte de contingencias, el proceso que realiza para minimizar la generación, si encuentra restricciones, no obedece a un proceso de optimización. Realmente es muy como empezar a reducir, a tantear, hasta que encuentra un valor que mejore el sistema, pero no es un proceso de optimización. Entonces, eso es algo que se quiere como mejorar dentro de la metodología, poder que ya esa parte de las contingencias, después del resultado del algoritmo genético, incluso podemos mirar otro algoritmo genético dentro de esa misma proceso para que lo haga de una mejor forma. Y ya la otra, si nos quieres compartir, con la otra mejora, oportunidad de mejora. Yo tenía esta. Ah, sí. La otra opción de mejora es que, como les mencionaba, a partir de un despacho puede que yo tenga realmente previsto que voy a tener unas restricciones en el futuro y me da unas señales. Pero ¿qué pasa si logro incorporar dentro del módulo la posibilidad de que me entregue qué obras necesito para un despacho? Entonces, esa es otra parte, otra faceta que se quisiera desarrollar para que finalmente no nos vamos a que tengo que acotar mucho el despacho y no voy a poder tener más generación porque tengo limitantes, sino que vea, tiene limitante, pero si usted hace esto, esto y esto, pone otra línea, otra subestación, va a tener más capacidad en el sistema. Eso es todo, no sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, me parece precisamente a eso de la fase que sigue.
Ustedes, bueno, que los instrumentos muy prematuro, pero han, digamos, visualizado cómo sería, digamos, esos sitios de generación, digamos, de articulación con el crecimiento de la B de cada cual, cómo se debería hacer un ejercicio de este tipo, como para, digamos, hacer una vinculación, sobre todo pues con la línea de inversiones, la línea, por ejemplo, digamos, de equipamiento técnico del sistema, que han visto. Pues realmente, como el sistema es tan dinámico, pues quisiera uno poder estar chequeando cómo se compone. Pero dentro de del mismo análisis que logremos hacer a mediano y largo plazo, creo que con la actualización anual de cada modelo, por ejemplo, de XM con todas sus obras y de todo lo que tengo por debajo desde el SDL, para mí sería como lo razonable como para estar chequeando que todo esté bien. No sé si Santi quiere complementar. De pronto le agregaría que en su momento, qué pena, en su momento cuando se concibió también la herramienta, estábamos preparándonos para la nueva forma en la que nos íbamos a ordenar en los ciclos de conexiones propuestos por CREG y ordenados pues en sí por la unidad, ¿cierto? Creemos que una buena forma de articularlo y de llevar señales tempranas es precisamente ajustándonos a ese ciclo de conexiones. En este caso, pues era cada año, ya lo tenemos cada 2 años, creo que va a seguir operando de esa forma, pero nos permite es ratificar las intenciones de conexión al sistema y en función de eso ver los potenciales por recursos primarios. Esos potenciales por recursos primarios también nos pueden disparar en algún momento análisis puntuales que permitan dimensionar la infraestructura hacia esa zona. Podríamos entonces empezar a hablar de subestaciones colectoras, donde podamos entonces recoger todos esos nuevos potenciales y acomodarnos también al ciclo del plan de inversión regulatorio, ¿cierto? Que nos permita estar pues como alineados entre lo que es la planeación propia de un operador de red y la que propone el planeador nacional y la CRE. Ana María, es decir, ante la obligación que tienen los operadores de red de verificar y hasta autorizar las conexiones de la generación distribuida, esta herramienta pudiera servir para eso. Sería una evaluación rápida o muy detallada de las condiciones de la conexión y ya desde ahí se evaluaría si la infraestructura eso no es o qué requerimientos tendrían. ¿Es correcto? O... Sí, realmente también es para verificar ante la conexión de un generador cómo se comporta el sistema. Porque como lo mencioné ahorita Santiago, tenemos unos factores, por ejemplo, de potencia mínima, donde podremos incluir este generador y asignarle la capacidad y ver cómo se comporta, o incluso si podemos tener más generación en ese mismo punto. Entonces, realmente también me sirve como para validar cómo se comporta. Y excelente, habilitar la capacidad de evaluar la coordinación de protecciones seguramente sería también muy valioso para que la operación también, digamos, se adapte a esas nuevas condiciones de sistema, pues, con la nueva generación. Tiene que estar alineado también con ese sistema de protección. Sí, pues de pronto no lo pensamos así en un inicio, como dice Ana María, la herramienta nos fue entregando otras posibilidades en la evaluación del modelo de optimización. Adicionalmente lo pensamos precisamente para incorporar hasta el nivel de función 2 y que pudiéramos ver esos recursos distribuidos, cómo empezaban a impactar la red de abajo hacia arriba, que adicionalmente nos obliga entonces también a repensar cómo vamos a coordinar nuestro sistema de protecciones, que es lo que estabas mencionando, y no solamente con protecciones direccionales, sino también algo que hemos venido conociendo como protecciones adaptativas, que pueden entender el comportamiento dinámico de los flujos de potencia y pasar entre ajustes dependiendo de esa condición topológica. Pero una pregunta ahí, y es respecto a las diferentes tecnologías de las plantas de generación. Por ejemplo, las solares durante la noche, pues que la condición es una apaga.
ahí implica es hacer como varias corridas, o digamos hay como parametrizar como hey, anoche a tener solares, pues ahí implica más otro tipo de generación o La opción que tenemos en este momento es que podemos sintonizar ciertos escenarios. Entonces vas a poder tener, normalmente digamos que tenemos, no sé, máxima, media y mínima, pero solo en demanda media vas a despachar los solares. Entonces, como tenemos, no sé si viste dentro del aplicativo que está escenarios y alternativas, podemos hacer una combinación. Es que yo quiero que para este generador que yo puse que iba a ser fotovoltaico, solo lo verifique en los escenarios de medio. Entonces ahí de esa forma podemos hacer la ejecución para despachar o no, considerarlos dentro de ciertos escenarios, como no decir voy a despachar el solar en demanda máxima, ¿cierto? Sabiendo que no va a ser despachable. y es respecto a la parte de cortocircuito, porque entiendo que la UNE, cuando se trata pues, de este tipo de convencionales de energía, se va más hacia países como SCR, WSCR, no sé si para que la incorporen, pero y como pensando que es como más de proteger a ellos, como unidad, aquí no va a tener problemas con los indicadores y ese tipo de tecnologías. Resulta que inicialmente cuando empezamos este aplicativo no teníamos en el radar esos índices. Sin embargo, incluso luego nos fuimos con otro aplicativo que no es este, que es para realizar estudios de conexión. Dentro de ese estudio de conexión incorporamos ese tipo de índices. Creo que de alguna forma puede ser una mejora de mirar cómo lo enlazamos para la solución final que tengo, cómo la evalúo dentro de eso, porque lo que hace esa herramienta es ejecutar flujos, corto, estabilidad, hasta nos saca pues como el informe de cómo quedó elaborado el estudio, podría llevarme resultados a ese análisis y ahí se está calculado dependiendo de las líneas transformadores que tengo alrededor de la zona de influencia, cuál es la contribución del corto a partir de la conexión que se genera. Pero dentro de este aplicativo únicamente está dado a partir de, pues tengo una subestación, tengo la capacidad máxima de interrupción y lo que hace él es basarse en hacer el despacho o no, si cumple o no ese valor de máximo. Si empieza a haber restricciones, pues lo que hace es disminuir el despacho, en este caso. No sé si ustedes consideran la posibilidad de modelar una batería que almacena energía como un generador, y en ese caso si el aplicativo estaría en capacidad de facilitar el análisis de la ubicación óptima de esa batería. Yo creo que el mayor de los retos es ese. Creo que lo comentaba al inicio, y es que pues todavía hay digamos que varios cuestionamientos y paradigmas alrededor si todavía prima lo centralizado o vamos 100% hacia lo distribuido. Pero al menos de momento no está, digamos, como adaptado para esas posibles situaciones que vayamos a tener, como no son los almacenamientos y posteriores entregas a la red. Definitivamente se podrían buscar formas a través de la sincronización que se pueden hacer por despachos y simularlo como un generador estático, ¿cierto? Tratando pues de representarlo de la mejor forma, pero claro, sería también algo de lo que sigue dentro de la construcción que realizan. Quería complementar algo a lo que está diciendo Santiago, y es que en el modelo podrías incorporar cómo se va a comportar si ingresas una batería, si tienes un almacenamiento, y lo vas a visualizar y vas a ver cómo se comporta la red. Pero para la ubicación óptima que mencionas de esas baterías, pues el modelo no está diseñado para la localización óptima de baterías. Está únicamente para maximizar la generación. Pero sí podemos ver cómo se comportaría si simulo, dentro de mi caso de estudio, una batería. Yo creo que a la hora de maximizar la generación por la verificación de la barra más potente, estás dándole un punto óptimo al generador, sin importar el tiempo de generación que quieres dar. Entonces, sí, realmente lo que estamos viendo del modelo es
la máxima capacidad de las barras, diferentes escenarios, que sin importar el tipo de generación, puede ser el más óptimo para el sistema. Lo que buscamos ahí es la optimización y la maximización de la generación. Punto óptimo. Gracias, Luis. Así es. ¿Listo? Tenemos una pregunta virtual. Ah, sí. Realizaron un comparativo con la capacidad máxima de transporte por barraje definidas por la UME en el proceso definido en la CREC 075. No lo hemos hecho. No hemos corrido nuevamente todo el sistema, pero definitivamente esa es una buena señal comparativa que hay que dar, ¿cierto? Porque sí hemos encontrado algunas desviaciones entre los planteamientos que tiene precisamente UCME dentro de sus resultados y los que de manera muy indicativa tenemos nosotros en el sistema. Pero vale la pena hacer la tarea juiciosa porque no se ha hecho pues en una corrida general a todo el sistema. Como lo mencionó Ana, se han hecho casos particulares. Y que quería mencionar, y es que la metodología de verificación acá de capacidad de corto no está como por ahora alineada con la forma en que la UME está evaluando la capacidad de corto, porque se ha encontrado que normalmente lo que hacen es encender para unos escenarios todas las plantas y verificar cuál es la capacidad de corto de cada subestación. Sin embargo, poner a despachar todas las plantas son escenarios pues como muy improbables que no necesariamente van a pasar. Entonces ahí como que hemos encontrado como resultados diferentes haciendo unos despachos pues como que sean como lo más lógico y probable a lo que ellos evalúan que es mucho más alto. Pero sí nos falta hacer la verificación ahora nuevamente con el sistema completo, cuánto estaríamos en capacidad para cada barrio. Pero eso nos daría pues como también señal a partir de la inyección de esa generación. Sí, y pues para la persona que nos preguntó, vale la pena hacer ambas, ¿cierto? Tanto la capacidad máxima de conexión en megas, que es uno de los criterios que utiliza el MAC, como la máxima capacidad que tenemos de cortocircuito por barra, ¿cierto? Esa también nos falta. Y quizá algo muy importante que acaba de mencionar Ana María es que para UCME lo que hemos visto es que ellos encienden todas las plantas del sistema en una zona y eso de entrada puede discrepar con los análisis que hacemos, digamos, al interior de cada empresa, básicamente porque estamos hablando de demanda y despachos coincidentes, donde muy probablemente, pues, si yo tengo alguna restricción, digamos que en cierta planta, no voy a entrar necesariamente a encender el resto del sistema, ¿cierto? Eso no sucede en la realidad operativa. Entonces, pues, esperamos que para un próximo espacio traigamos esa respuesta y podamos ver comparativos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. A todos los invitamos a consultar la agenda para que no se pierdan las ponencias que restan de esta quinta edición de Jornadas Técnicas de EPN. Muchísimas gracias. 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 Gracias.